Hoy descubrimos la trágica y compleja historia del padre Michael, el siervo divino más bondadoso, cuya vida oculta y sus secretos llevaron a su brutal asesinato. Padre Michael Stanton tenía 40 años. Era un sacerdote famoso y misericordioso en la ciudad de Brooksville. Era querido y apreciado por todos. El padre Michael Stanton era más que un sacerdote local. Era un amigo, un confidente y una figura de consuelo para la gente de Brooksville. Pero incluso las almas más devotas tienen su secreto, el más conocido de todos los lugareños. Un matrimonio formado por David y su esposa Sara lo visitaba. Esta pareja era envidiada por todos, porque los lugareños consideraban a David un hombre de verdad que amaba a su familia y a su esposa, porque trabajaba 24 horas al día, 7 días a la semana para mantener a su familia. David Matthews tenía 30 años. Le llamaban el hombre guapo de la ciudad, y todas las mujeres desde el primer vistazo lo admiraban. Era tranquilo, con añoranza en la mirada, y trabajaba como profesor en una escuela secundaria local. Sara Matthews tenía 30 años, la esposa de David, organizada, diligente y activa en la comunidad de la iglesia. Muy querida, pero con un lado feroz y protector. Se vieron por primera vez en esta iglesia y luego se comprometieron aquí también. El año 2024 es el mes de abril, lo que significa que las lilas están floreciendo en la ciudad de Brookville. ¿Y quién habría pensado que una ciudad tan colorida alberga un secreto tan terrible? En el tranquilo pueblo de Brooksville, donde la vida parecía sencilla y la fe unía a sus residentes, nadie podría haber imaginado los oscuros secretos que desgarrarían a esta comunidad. Esta es la historia de un amor prohibido, una traición y un asesinato que conmocionó a todos. Era el mes de primavera, lo que significa el mes de Pascua, y toda la ciudad celebraba esta fiesta y la pasaban en una iglesia. Todos se ayudaron entre sí. Pusieron la mesa y pintaron los huevos decorándolos con diferentes colores. Incluso la detective Lisa Torres, de 40 años, que también asistía a la iglesia en ese momento, fue invitada a esta festividad. La Pascua fue muy maravillosa. Todas las noches toda la ciudad se reunía en una iglesia y formaban un coro, ponían velas y se regalaban unos a otros hermosos huevos de colores. Esta Pascua ha acercado a muchas personas, incluso a aquellas a las que esencialmente no se les permite estar juntas. David y su esposa, Sara, asistieron a la iglesia casi todos los días de la festividad y ayudaron al padre Michael. Durante estos días, el padre Michael y David se volvieron muy cercanos, y esto llevó al hecho de que comenzó a asistir a la iglesia con más frecuencia, incluso después de las vacaciones. Estaba planeando renovar la iglesia, luego fui a arreglar sillas, y cada día hay una nueva razón para ir a la iglesia. David encontró en el padre Michael lo que había estado perdiendo, no solo guía espiritual, sino una conexión, un vínculo que iba mucho más allá de lo habitual límites de su relación. Un vínculo que eventualmente los llevaría por un camino peligroso. Sara Matthews no era del tipo que dejaba pasar las cosas. Cuando sospechó que su marido la engañaba, tomó el asunto en sus propias manos. Lo que descubrió la llevaría a la cárcel. Sara sigue a David una noche. Lo ve entrar en la cabaña con el padre Michael. Ella observa desde la distancia y su rostro se distorsiona de rabia cuando se da cuenta de lo que está pasando. Sara Matthews había llegado a su punto de quiebre y estaba lista para hacer lo que fuera necesario para detener el dolor. Sara estalla en lágrimas, le grita a David, amenaza con exponerlo. David admite la aventura, pero le ruega que lo entienda. Sara se sintió como si se estuviera ahogando, como si todo lo que había construido su vida alrededor fuera una mentira. Y él ni siquiera parecía arrepentido. Esa fue la peor parte. Luego, Sara compra un arma, ensayando lo que va a decir. Imágenes de ella mirándose en el espejo, preparándose para lo que cree que será la confrontación final. Una noche oscura y tormentosa, el auto de Sara se detiene frente a la cabaña. Ella sale silenciosamente del auto, agarrando una pequeña pistola. 23 de octubre. Era una noche como cualquier otra, hasta que no lo fue. Sara Matthews había llegado a su punto de quiebre y estaba lista para hacer lo que fuera necesario para detener el dolor. Sara irrumpe en la cabaña y encuentra a David y al padre Michael juntos. Se desata una acalorada discusión.
Las emociones se desbordan. David intenta proteger al padre Michael, pero Sarah está fuera de razón. El detective Torres dijo: «Fue un caos. Cuando llegaron las autoridades, la escena era un caos. 2 hombres yacían en charcos de sangre y una mujer sentada en estado de shock, con el arma todavía en sus manos. Un vecino que llamó al 911 escuchó gritos, y luego el disparo. No sabía qué estaba pasando, pero sabía que era algo grave». La noticia se extendió como un reguero de pólvora. El secreto del padre Michael se había revelado y la ciudad estaba en estado de shock. ¿Cómo podía un hombre de Dios llevar una doble vida? ¿Y qué llevó a Sarah a cometer un acto tan atroz? La detective Torres reconstruye las pruebas, interroga a Sarah. Intenta entender qué la llevó a cometer un asesinato. Imágenes de la sala del tribunal. Momentos tensos mientras se dan testimonios. La detective Torres dijo: «No se trataba solo de infidelidad, se trataba de traición, engaño y una mujer que sentía que lo había perdido todo. Pero nunca es solo culpa de una persona», espetó. Así de simple. Pero había mucho más sucediendo debajo de la superficie. La iglesia, ahora casi vacía, los bancos, que antes estaban llenos de gente, se llenaron de silencio. La noche del 5 de junio de 2024, David Johnson, un arquitecto de 30 años, y el padre Michael Harper, un sacerdote católico de 40, fueron encontrados muertos en la rectoría de la iglesia de San Marcos. Ambos habían sufrido heridas de arma blanca mortales. Los cuerpos fueron descubiertos por un feligrés que llegó para una oración nocturna y llamó al 911. La fiscalía alega que Sarah Johnson, de 41 años, mató a su marido y al amante secreto de este, el padre Michael, después de descubrir su relación romántica. La defensa sostiene que Sarah no tuvo ninguna participación en los asesinatos y que las pruebas son puramente circunstanciales. La fiscalía sostiene que Sarah Johnson tenía un motivo claro para cometer los asesinatos tras conocer la relación secreta entre su marido y el padre Michael. Los puntos clave de las pruebas presentadas por la fiscalía incluyen: la fiscalía presenta pruebas que sugieren que Sarah había descubierto la relación secreta de David con el padre Michael unos días antes de los asesinatos. En el ordenador de David se encontraron mensajes de correo electrónico entre David y el padre Michael, en los que se expresaban sentimientos románticos, y el historial de búsquedas de Internet de Sarah muestra consultas sobre cómo confrontar a un cónyuge por infidelidad. Sarah tenía acceso a la iglesia, ya que la fiscalía sostiene que había obtenido una llave de repuesto de David, quien ocasionalmente colaboraba con las renovaciones de la iglesia. El arma homicida, un cuchillo de cocina de la propia casa de Sarah, fue encontrada en la escena del crimen. En la ropa del padre Michael se encontró sangre que coincidía con el ADN de Sarah, lo que, según la fiscalía, indica que hubo una pelea entre ella y las víctimas. Los datos de la torre de telefonía móvil situaron el teléfono de Sarah cerca de la iglesia de San Marcos en el momento aproximado de los asesinatos. Las imágenes de vigilancia de una gasolinera cercana también muestran un vehículo parecido al de Sarah en las inmediaciones aproximadamente a la misma hora. Los testigos declararon que Sarah había confrontado recientemente a David sobre la posibilidad de una aventura, aunque no sabía que involucraba a un hombre, y mucho menos a un sacerdote. Los testigos también la describieron como angustiada y enojada en los días previos a los asesinatos. El caso contra Sarah Johnson comenzó como un rompecabezas, fragmentos de una historia que el detective Torres tuvo que reconstruir. 2 hombres yacían muertos: David Johnson, el esposo de Sarah, y el padre Michael, un clérigo y amante secreto de David. Pero el motivo, el porqué del crimen, seguía siendo esquivo. Mientras el detective Torres caminaba por los silenciosos pasillos de la iglesia de San Marcos, las señales de violencia hablaban por sí solas. La sangre manchaba los pisos de madera de la rectoría, donde los 2 hombres habían exhalado su último suspiro. El cuchillo que acabó con sus vidas había quedado atrás, una cuchilla de cocina de la propia casa de Sarah. ¿Pero qué llevó a una mujer a semejante acto de desesperación? Torres examinó las pruebas hasta bien entrada la noche. Los mensajes entre David y el padre Michael, las expresiones de amor y anhelo. Sarah había descubierto todo eso apenas unos días antes de los asesinatos. ¿Pero el descubrimiento de la infidelidad sería suficiente para llevarla al límite? Torres dijo: «Sarah, debes haber sabido sobre el asunto. Hay mensajes.
Tu esposo le estaba pidiendo al padre Michael que dejara el sacerdocio por él. ¿Me estás diciendo que eso no te enojó? Los ojos de Sara eran difíciles de leer. Dolor, desafío, tal vez incluso un rastro de ira. Pero su voz era firme, sus respuestas inquebrantables. Sara dijo: «Por supuesto, estaba molesta, pero nunca quise que murieran». El detective Torres no estaba convencido. Las pruebas se acumulaban. Su coche fue visto cerca de la iglesia la noche de los asesinatos. Su ADN fue encontrado en la ropa del padre Michael. Pero aún así, no había confesión. O era inocente o era una experta en ocultar la verdad. La sala del tribunal se convirtió en un campo de batalla, con la fiscalía pintando un retrato de una mujer despreciada, arremetiendo en un momento de ira. El fiscal de distrito Williams dijo: «Sara descubrió la traición, y con ella llegó una abrumadora sensación de humillación. No se trataba de una simple aventura, sino de una relación amorosa entre su marido y un sacerdote. Su mundo se destrozó». Pero el abogado defensor de Sara contraatacó, señalando la falta de evidencia directa y la posibilidad de otro sospechoso, alguien que sabía sobre el asunto y actuó por odio. El abogado defensor Robert James. El padre Michael había recibido amenazas, mensajes de odio. Y ninguna de estas pistas se siguió con seriedad. La fiscalía quiere que creas que este es un caso cerrado. No lo es. Torres podía sentir el peso del caso sobre él. Regresó a la iglesia una vez más, repasando los últimos pasos de las víctimas. Imaginó el enfrentamiento, las palabras intercambiadas. Si Sara estaba allí, si se enfrentó a ellos, ¿qué habían dicho para provocar tanta violencia? Sus negaciones lo dejaron con preguntas que aún no podía responder. Sara era una asesina que intentaba salir del atolladero con sus palabras o una esposa afligida por las circunstancias. La decisión del jurado se acercaba. El último paso de un viaje que comenzó con traición y terminó en un derramamiento de sangre. El detective Torres había reconstruido todo lo que pudo, pero ¿sería suficiente para convencer al jurado de la culpabilidad de Sara? ¿O la verdad se le había escapado de las manos, igual que la sangre en el suelo de la iglesia? Y así, el destino de Sara Johnson quedó en manos de 12 desconocidos, quienes pronto decidirían si ella era una víctima de las circunstancias o una mujer impulsada por la rabia a cometer el pecado máximo. Durante semanas, este caso había dominado la sala del tribunal. Era más que un simple juicio por asesinato. Era una historia de vidas destrozadas y emociones crudas, donde la línea entre lo correcto y lo incorrecto se desdibujaba y donde cada testimonio parecía contradecir al que se presentaba ante él. Sara Johnson, una mujer que alguna vez fue considerada una esposa amorosa y un miembro devoto de su comunidad, ahora estaba acusada de un crimen tan atroz que desafiaba la comprensión. El brutal asesinato de su esposo, David Johnson, y su amante secreto, el padre Michael Harper. La traición había sido inesperada, el romance escandaloso y las muertes, grotescas. Sara apenas susurró: «Te lo dije, alguien podría haberse llevado mi auto. El ADN podría haber llegado allí cuando lo vi en la iglesia una semana antes. Tienes que entender, yo amaba a David. ¿Por qué lo mataría? ¿Y qué hiciste tú en su lugar?». Sus protestas sonaban sinceras, pero las grietas en su historia eran cada vez más difíciles de ignorar. Torres ya había lidiado con casos como este antes. Personas tan convencidas de sus propias mentiras que empezaron a creerlas. O tal vez, solo tal vez, estaba diciendo la verdad y las piezas no encajaban porque se las estaba obligando a encajar donde no debían. Fiscal de distrito Williams. Damas y caballeros del jurado, hemos presentado pruebas que establecen claramente el motivo, la oportunidad y los medios de Sara Johnson para cometer estos asesinatos. Descubrió la traición de su marido, descubrió que no solo le había sido infiel, sino que su amante secreto era un sacerdote, un hombre que había jurado lealtad a Dios. Su mundo se desmoronó. La humillación y la rabia que sintió la llevaron a enfrentarse a ellos esa noche en St. Mark's. Trajo un cuchillo de su propia casa y en el calor del momento actuó. El juicio se programó para el 3 de agosto de 2024. Con base en las pruebas presentadas y las evaluaciones de los profesionales de la salud mental, la decisión del tribunal es que Sara Johnson no es penalmente responsable de las muertes de David Johnson
y el padre Michael Harper. El testimonio de los expertos ha establecido que sufría un trastorno mental grave en el momento del incidente, lo que afectó su capacidad para comprender la naturaleza y las consecuencias de sus acciones. El tribunal la declara inocente por demencia. El veredicto quedó en el aire y su impacto se extendió por toda la sala. La decisión había sido una sorpresa para muchos. Sarah no iba a ser castigada en el sentido tradicional, pero tampoco se le garantizaba la libertad. Para quienes habían seguido el caso, parecía que la justicia se les escapaba de las manos, como había sucedido una y otra vez con la verdad. La defensa había argumentado incansablemente que las acciones de Sarah no eran el resultado de una decisión racional, sino más bien la consecuencia de una mente que se desmoronaba bajo un estrés insoportable. En las semanas previas a los asesinatos, testificaron los expertos, Sarah había mostrado signos de angustia emocional grave, paranoia, ansiedad, incluso alucinaciones. La traición que sintió al descubrir la aventura de su marido con el padre Michael había destrozado su percepción de la realidad, llevándola a un estado psicológico en el que ya no tenía el control. Las evaluaciones de salud mental pintaron un retrato de una mujer al borde del abismo, que finalmente había caído al vacío. Pero aunque la decisión del tribunal la libró de una sentencia de prisión, no significó que saldría libre. ¿Consideras que la enfermedad mental es una excusa para matar a una persona? El juez ordenó que Sarah fuera internada en un centro psiquiátrico de máxima seguridad por un período indefinido. Se sometería a un tratamiento intensivo y no sería liberada hasta que un panel de expertos en salud mental determinara que ya no representaba una amenaza para sí misma ni para los demás. En esencia, su destino estaba ahora en manos de los médicos, en lugar de en manos del sistema de justicia penal. Era un lugar austero y estéril, con pasillos largos y blancos y un leve y persistente olor a antiséptico. A medida que Sarah se adaptaba a su nuevo entorno, los días se confundían entre sí. Asistía a sesiones de terapia en las que se le pedía que reviviera los acontecimientos que la habían llevado hasta allí, que se enfrentara a las emociones profundas que habían impulsado sus acciones. Pero le costaba recordar la noche de los asesinatos con detalle. Había lagunas, como fotogramas faltantes en un rollo de película. Era como si su mente hubiera compartimentado el trauma, encerrándolo en un lugar donde ella no pudiera alcanzarlo. El tratamiento de Sarah fue un proceso largo y agotador que la obligó a enfrentarse no solo a la tragedia de esa noche, sino también al dolor y la desesperación que se habían acumulado mucho antes. No fue solo la traición lo que la había destrozado, sino también años de ira reprimida, sentimientos de incompetencia y una profunda sensación de soledad que se habían ido enconando bajo la superficie. El asunto había sido simplemente la chispa final que encendió un polvorín de emociones reprimidas. A medida que fueron pasando los meses, los recuerdos de Sarah empezaron a cobrar forma. Habló de una abrumadora sensación de traición esa noche, una ira tan devoradora que parecía que pertenecía a otra persona. Describió momentos en los que se sintió desconectada, como si estuviera viendo una película desarrollarse ante sus ojos. Era un signo clásico de disociación, explicó el psiquiatra. La forma que tiene la mente de protegerse de una realidad insoportable. En las sesiones de grupo, Sarah se encontró rodeada de personas con historias diferentes a la suya, pero con un sufrimiento que le resultaba demasiado familiar. Por primera vez, empezó a abrirse, a compartir no solo lo que había sucedido esa noche, sino también los años de lucha silenciosa que la habían precedido. Habló de su matrimonio, de las presiones de parecer perfecta por fuera, mientras se sentía vacía por dentro. Fue una liberación catártica, y a medida que empezó a juntar los fragmentos rotos de su mente, empezó a comprender no solo la tragedia, sino a sí misma. A medida que pasaba el tiempo, la Sarah que había ingresado por primera vez en el centro pareció desvanecerse, reemplazada por una mujer que estaba empezando a sanar, a encontrar algo parecido a la paz. Pero el proceso no estuvo exento de contratiempos. Hubo días oscuros, en los que el peso de la culpa aplastaba su espíritu, en los que la comprensión de lo que había hecho amenazaba con arrastrarla de nuevo a las profundidades. Fue durante esos momentos que sus médicos la vigilaron de cerca, asegurándose de que no volviera a caer en un estado de desesperación del que tal vez no hubiera retorno. Pasó muchas horas así, mirando el mundo exterior.
Se preguntaba si alguna vez volvería a ser parte de él. Los médicos hablaban de progreso y recuperación, pero ella sabía que incluso si un día la daban de alta, no volvería a la vida que una vez conoció. Su antigua vida había terminado, enterrada junto con el esposo y el sacerdote, cuyas muertes aún la perseguían. El tribunal había decidido que no era culpable por demencia, lo que la había librado de una vida en prisión. Pero, en muchos sentidos, seguía prisionera. De su mente, de sus recuerdos, de la naturaleza implacable del pasado. Era una sentencia de otro tipo, sin un final claro. Si algún día sería verdaderamente libre, era una pregunta que solo el tiempo podría responder. Por ahora, el viaje de Sarah Johnson era el de una recuperación lenta, paso a paso, hacia un futuro que todavía parecía incierto. Y así permaneció en la institución, no como una criminal, sino como una paciente. Una mujer que se había perdido en la oscuridad y que lentamente encontraba el camino de regreso a la luz. El viaje de Sarah por el hospital psiquiátrico había sido de curación gradual, pero las cicatrices de su pasado seguían profundamente grabadas en su mente. Había estado progresando, aprendiendo a manejar sus emociones, enfrentando su trauma en sesiones de terapia y encontrando consuelo en el arte. Sin embargo, ese día, un giro inesperado del destino lo cambiaría todo. A medida que el sol se ocultaba en el horizonte, proyectando largas sombras sobre el patio, Sarah sintió una sensación de paz que no había experimentado en mucho tiempo. Acababa de terminar un cuadro que representaba un paisaje sereno, un marcado contraste con el caos que reinaba en su interior. Por primera vez, sintió un atisbo de esperanza. Pero esa noche, mientras las enfermeras realizaban sus controles de rutina, un silencio inquietante llenó el aire. Era el tipo de silencio que pesaba con temores y aprensiones no expresados. Sarah fue encontrada en su habitación, sin responder. Sarah Johnson fue declarada muerta el 30 de septiembre de 2024 a las 7:43 de la noche de ese fatídico día. La causa de la muerte se determinó rápidamente como un paro cardíaco, provocado por complicaciones de los medicamentos que le habían recetado. Sus médicos la habían estado vigilando de cerca, pero al final fue un cruel giro del destino el que la sacó de este mundo. Sus compañeros de hospitalización fueron informados de la noticia en voz baja, y un profundo dolor se apoderó del pabellón psiquiátrico. Para muchos, Sarah se había convertido en un símbolo de resiliencia, un faro de esperanza para quienes luchaban con sus propios demonios. La habían visto luchar por recuperar su vida, y ahora, justo cuando parecía estar encontrando su equilibrio, se había ido. El personal se reunió en la estación de enfermeras, con el rostro demacrado por el dolor. La pérdida de un paciente nunca es fácil, especialmente de uno que luchó tan valientemente para sanar. En los días siguientes, el hospital celebró un servicio conmemorativo en honor de Sarah. La habitación estaba llena del suave resplandor de las velas, cuyas llamas parpadeaban en la penumbra. Los demás pacientes compartieron sus recuerdos de ella, la forma en que los había inspirado a abrirse, como su risa había llenado de calidez los pasillos estériles. Un paciente habló sobre la pintura que Sarah había creado pocos días antes de su muerte. Era como si estuviera buscando algo, dijo, algo hermoso, algo más allá de este lugar. Y en ese momento quedó claro que el impacto de Sarah perduraría, incluso en su ausencia. Había traído luz a la oscuridad de sus vidas, mostrándoles que la curación era posible, incluso en medio del dolor. Al concluir el servicio, hubo una sensación de reflexión agridulce. Si bien la vida de Sarah había terminado demasiado pronto, su lucha no había sido en vano. Su viaje a través de la oscuridad había inspirado a quienes la rodeaban a enfrentar sus propias batallas, a buscar ayuda y a luchar por un mañana más brillante. Pero mientras lloraban, una pregunta flotaba en el aire. ¿Habían comprendido realmente la profundidad del dolor de Sarah? ¿Habían visto las batallas que libró cuando las puertas se cerraron, cuando las luces se apagaron? Y lo que es más importante, ¿qué significaba perder a alguien que había estado luchando por su vida? En las semanas siguientes, su presencia se hizo sentir en el hospital. El personal colgó sus cuadros en las áreas comunes como recordatorio de la luz que trajo al mundo. Cada pincelada contaba una historia de resiliencia, de esperanza, de una mujer que había luchado contra sus demonios internos,
pero que finalmente había sido superada por el mismo sistema que intentó ayudarla. La muerte de Sarah fue un sombrío recordatorio de la fragilidad de la vida, la imprevisibilidad de la recuperación y las duras realidades del tratamiento de la salud mental. Si bien había encontrado la paz en sus últimos momentos, su historia seguiría resonando en los pasillos de la institución, un testimonio conmovedor de las luchas de tantas personas que luchan en silencio. Al final, Sarah Johnson se había convertido en algo más que una paciente. Se había convertido en parte de una conversación más amplia sobre la salud mental, la comprensión y la compasión. Su vida, aunque truncada, había encendido una luz en otras personas, instándolas a buscar sus propios caminos hacia la curación, incluso si eso significaba enfrentarse a los rincones más oscuros de sus almas. Después de su muerte, las enfermeras encontraron una carta debajo de su cama, en la que se pedía que se vendieran sus cuadros y se donara una suma de dinero al orfanato donde ella había crecido. Esto hizo llorar a todos, porque nadie podía creer que una mujer tan bondadosa y cariñosa pudiera hacer cosas terribles a la vida de otras personas. Un homenaje al padre Michael. Tras la tragedia, la ciudad de Brooksville tuvo que recuperarse, pero las heridas eran profundas y algunas cicatrices nunca sanarían. El detective Torres dijo: «El amor puede hacer que la gente haga locuras, pero esto no era amor. Era obsesión y condujo a una tragedia que podría haberse evitado». Algunas historias no tienen finales felices. En Brooksville, un amor prohibido se convirtió en una obsesión fatal, dejando atrás corazones rotos y vidas destrozadas. Es un recordatorio escalofriante de que incluso en los lugares más tranquilos, la oscuridad puede acechar justo debajo de la superficie. Imágenes finales de la ciudad, la iglesia y la cabaña solitaria, fundido a negro. Gracias por acompañarnos en este episodio. Manténgase atento para obtener más investigaciones en profundidad sobre los crímenes más desconcertantes.